A mí México me encanta, México es súper bonito. México Muy rico en cultura. Me gusta que hay un respeto todavía a las tradiciones. Que es mágico, es místico, sorprendente y que todos los días se reinventa. Las flores, los colores de los edificios. Me gusta ver esa sangre mexicana de convivencia, de apoyo. La gente, las artesanías, los paisajes, todo. Amo la tierra de México. Pero además también me gusta la libertad. La Real Academia Española define la migración como el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. México es un país que cuenta con características que lo hacen ser un destino para migrantes, como lo es la libertad desde lo económico hasta lo social. Actualmente, según el último censo realizado en el 2010 por el INEGI, el número de extranjeros en el país se ha duplicado desde el censo pasado, de 492.617 a 961.121 habitantes, llegando a ser el 0.9% total de toda la población. De acuerdo con los censos del 2000 y 2010, los principales migrantes en el país son estadounidenses, seguidos de españoles, guatemaltecos, colombianos, argentinos y cubanos. me ha costado mucho desarrollarme aquí en México. No, México es un país que recibe muy bien al extranjero. Ustedes los mexicanos son muy, muy queridos, como decimos en Colombia, con el corazón muy abierto. La verdad que también uno cuando está como extranjero, tocas todas las puertas que se te puedan cruzar por ahí, y eso también te hace aventarte a muchas aventuras. Creo que es hoy en día uno de los países donde más oportunidades hay de poder crecer y cumplir los sueños y llegar a los objetivos de uno. México es muy noble en cuestiones de trabajo. Si te estás refiriendo a fuentes de empleo y a trabajo, en México hay mucho, demasiado, seguramente más que en otros lados. Hay muchas oportunidades, son muy variadas y muy extremas quizás en cuanto al número, sobre todo lo que uno puede cobrar quizás es muy loco. Para ese mismo trabajo en un rincón puedes cobrar miles y en el otro nada. Y ahí sí, para que veas, no hay una muy buena fuente de remuneración y no significa que porque haya trabajo haya dinero, ni paga, ni presupuesto, ¿no? Pero de que hay trabajo, hay mucho trabajo. Lo que pasa es que el problema aquí es la crisis, que eleva costos, hay problemas, hay especulación, el mercado es volátil, etc. Hay muchas razones ahorita por las que el mercado sí vende, pero poco. El perfil socioeconómico en la incorporación de los extranjeros incide tanto en la forma de incorporación dentro de la sociedad, así como en las percepciones que se tengan en torno a los migrantes. La Encuesta Nacional de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de México, elaborada en el 2014, indica que los mexicanos reciben satisfactoria o muy satisfactoriamente a los extranjeros que residen en el país, respecto a las negativas. O sea, yo no lo veo como malo, no lo veo como por culpa del extranjero yo no tengo trabajo. La competencia siempre nos va a hacer que mejoremos o que nos esforcemos por ser mejor. Cuando hay calidad, no hay competencia. Cuando los extranjeros vienen aquí a trabajar, lo que hace es obligar al mexicano a acelerar ese proceso de desarrollo y de experiencia para competir en calidad a un muy buen nivel con esos extranjeros. Gracias a la sed que tienen y a la necesidad que tienen, te motiva a ti para tú también hacerlo, porque tú estás en tu zona de confort, porque estás en tu país y en teoría tú conoces más tus tradiciones y tu tierra. Entonces, no lo veo como una limitante, no es que me cueste trabajo, simplemente se amplía la demanda competitiva, ¿no? Es importante considerar que casi la mitad de la población cree necesario que los extranjeros contribuyan a la economía mexicana, así como el 26.6% cree que los extranjeros quitan empleos a los mexicanos. Creo que existen barreras por prejuicio
hay personas que tienen como un complejo de inferioridad. Ellos solitos se meten la barrera de no querer compartir todo con el extranjero. De tener un prejuicio de que el extranjero va a ser mejor por una cuestión de nacionalidad o de clase social o de estudios. Pues tú solito a lo mejor te estás haciendo más pequeño de lo que eres. Es una cuestión más bien cultural, ¿no? Es una minusvalía por esa baja autoestima que se tiene como mexicano de lo propio, ¿no? La sociedad mexicana tendemos mucho a cerrarnos las puertas entre nosotros y a no ayudarnos a trabajar. Es decir, no somos una comunidad. Es la cultura como de tratar de chingarse al otro. Es ahí donde entra la palabra malinchismo. La Real Academia Española nos dice que el malinchismo se define como la muestra o apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio, siendo una corriente ideológica desde la conquista. Para mí el malinchismo tiene un matiz de ignorancia. Es una tendencia a decir, me va a ir mejor si me junto con los extranjeros o si consumo extranjero o si aprendo de los extranjeros que si aprendo de los mexicanos. Los mexicanos somos muy malinchistas, ¿no? Siempre lo hemos tenido y creo que también el gobierno y el sistema tanto político como educativo en nuestro país no nos ha permitido entender la riqueza y el valor de lo hecho en México y no se ha puesto a trabajar en lo importante que es la industria mexicana. La industria mexicana está prácticamente en pañales, cuando en el gringo o en Canadá o en Inglaterra o en otros países la industria está súper establecida, ¿no? Pues sí, eso es lo que pasa. Obviamente consumimos mucho más cosas porque acá hay muy pocas y las pocas que hay pues no son tan buenas aún, ¿no? Para darle importancia a lo hecho en nuestro país, lo diseñado en nuestro país, lo pensado en nuestro país y lo creado en nuestro país. Y entonces eso ha hecho que cuando llegan cosas de otro lado le demos un valor que realmente no tiene, ¿no? Y que muchas veces está sobrevaluado porque muchas veces la calidad de todas estas cosas no tiene el mismo nivel ni la misma durabilidad, pero nos deslumbramos porque viene de otro lado. Como con el consumo extranjero que tiene este país, tiene mucho los ojos en Estados Unidos, que se pone al rubio de ojos claros como el prototipo norteamericano, México sobre todo, que siendo una tierra tan rica en historia, es una locura que vivamos el malinchismo con tal naturalidad. No sé, es como impensado, pero sucede. Es completamente cultural, ¿no? O sea, viene de generación en generación, entonces es difícil erradicarlo, ¿no? Fuimos conquistados por los españoles, los veíamos güeros, color del sol, pero eso es una idea que viene, es totalmente generacional y, ¿cómo se dice? ¿Cultural? Cultural. Sí, dudo que vaya a erradicarse por cómo somos y por cómo nos creamos como mexicanos. Siendo güerita aquí, ¿no? Y digamos que a veces no sé si llamarlo como racismo positivo o discriminación positiva, a veces como que pareciera que no te quieren integrar porque piensan que tú tienes un prejuicio negativo. Por ejemplo, me acuerdo un día salía de un ensayo y yo digo a los compañeros, ¿a quién se va en metro? Y un compañero me dice, ¿a poco tú te vas en metro? Y dije, pues sí, o sea, soy pobre igual que tú. Según la ONU, CEPAL, México fue uno de los países en el último año que concentró la mayor cantidad de migrantes con altos grados educativos en la población económicamente activa.
Conozco incluso muchos extranjeros que tienen mucha más preparación y mucho más conocimiento de la historia prehispánica y de la historia colonial y de la historia del desarrollo del arte mexicano y de la artesanía mexicana que los propios mexicanos. Y eso sí es una vergüenza. Muchas veces yo siento que yo como extranjera valoro más el trabajo, los productos mexicanos, que los mismos mexicanos valoran su trabajo. La mayoría no pagarían más por una tela indígena, pero un extranjero sí lo va a comprar, ¿no? Somos como ingratos o injustos con las culturas actuales, ¿no? O sea, adoramos, por decirlo, los indígenas del pasado, pero repudiamos a los indígenas del presente, ¿no? Hay que aprender a valorar de dónde venimos y quiénes somos, y pues México tiene muchísimas cosas, ¿no? Aquí la gente resulta que es muy, muy trabajadora, se levanta a deshoras, duerme mal, come mal, se la vive 2 o 3 horas en el transporte para poder llegar a tener una jornada de trabajo inhumana, y cuando sale resulta que no está obteniendo lo mínimo necesario para poder vivir. Pero no es culpa del mexicano, es culpa de un sistema que no permite alentar y que no permite desarrollar eso. Disfrutar de nuestro país creo que es clave para sentirse cómodos aquí, no estar anhelando ser como en otros lugares, sino aprovechar nuestras diferencias. Porque nuestra generación ya nació y cada vez más con una mente muchísimo más abierta. Todos son iguales y aquí no podía ser diferente.